El único pecado que Dios no perdona. La blasfemia imperdonable. Un viaje al corazón de la misericordia divina. El misterio de lo imperdonable. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender los límites del perdón divino. Entre las páginas sagradas de la Biblia, entre sus relatos de redención y misericordia, existe una advertencia perturbadora. Hay un pecado que trasciende incluso la vasta compasión de Dios. Esta revelación ha atormentado a creyentes durante siglos, generando preguntas profundas sobre la salvación, el arrepentimiento y los límites de la gracia divina. El concepto resulta casi inconcebible. El Dios que perdona 70 veces 7, que recibe al Hijo pródigo con brazos abiertos, que redime a asesinos como Pablo de Tarso y a traidores como Pedro. ¿Este mismo Dios establece un límite infranqueable a su misericordia? ¿Existe realmente un pecado tan grave que ni siquiera la sangre de Cristo puede lavar? En los rincones oscuros de las iglesias, en las preguntas susurradas a sacerdotes y pastores, esta inquietud persiste: ¿habré cometido el pecado imperdonable? Esta pregunta ha atormentado a incontables almas a lo largo de generaciones. Para algunos, se convierte en una obsesión paralizante que los aleja de la fe que deberían abrazar. Hoy nos adentraremos en este misterio, explorando lo que las Escrituras realmente enseñan sobre el único pecado que Dios no perdona. Examinaremos los pasajes bíblicos fundamentales, su contexto histórico, las interpretaciones teológicas y las implicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. Esta no es una exploración teórica, sino un viaje hacia el corazón mismo de la gracia divina y sus aparentes límites. El contexto histórico. Jesús frente a los fariseos. Para comprender verdaderamente la naturaleza del pecado imperdonable, debemos transportarnos al polvoriento paisaje de Galilea hace 2 milenios. El ministerio de Jesús estaba en pleno apogeo, atrayendo multitudes asombradas por sus enseñanzas revolucionarias y sus milagros inexplicables. Entre la multitud, observando con ojos entrecerrados y corazones endurecidos, se encontraban los escribas y fariseos. Estos líderes religiosos habían dedicado sus vidas al estudio minucioso de la ley. Se consideraban los guardianes de la pureza religiosa de Israel. Y ahora, este carpintero de Nazaret amenazaba todo su sistema. El Evangelio de Mateo capítulo 12 nos sitúa en un momento crucial de este enfrentamiento. Jesús acababa de sanar a un hombre poseído que estaba ciego y mudo. La multitud, maravillada, comenzaba a preguntarse si este no sería el tan esperado hijo de David, el Mesías prometido. Esta especulación representaba una amenaza directa para la autoridad de los fariseos. La respuesta de los fariseos fue calculada y devastadora. Este no expulsa demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No podían negar el milagro que habían presenciado con sus propios ojos, así que atacaron su origen. Atribuyeron la obra del Espíritu Santo al poder de Satanás. Este momento marca el contexto inmediato de las palabras de Jesús sobre el pecado imperdonable. No fueron palabras pronunciadas en abstracto, sino una respuesta directa a una acusación específica en un momento de intenso conflicto espiritual. Para comprender plenamente la gravedad de esta acusación, debemos recordar que en la cosmología judía del primer siglo, el mundo espiritual no era una abstracción, sino una realidad tangible. Los demonios no eran metáforas psicológicas, sino entidades reales que causaban sufrimiento real. Y Belcebú no era un término genérico para el mal, sino un nombre específico para el príncipe de los demonios. Los fariseos no estaban simplemente criticando los métodos de Jesús. Estaban declarando que sus obras de compasión y liberación, realizadas por el poder del Espíritu Santo, eran en realidad manifestaciones del poder demoníaco. Estaban invirtiendo completamente la realidad espiritual, llamando bien al mal y mal al bien. Las palabras de Jesús, el texto bíblico fundamental. Es en este contexto explosivo donde Jesús pronuncia las palabras que han dejado perplejos a teólogos durante siglos. Encontramos este pasaje crucial en 3 de los 4 evangelios, con algunas variaciones significativas que enriquecen nuestra comprensión. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, Jesús declara: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre,
le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. En el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30, encontramos: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y Marcos añade una explicación crucial, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Lucas ofrece una variante en el capítulo 12, versículo 10. A todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Estos pasajes plantean preguntas fundamentales. ¿Qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Por qué este pecado específico es imperdonable cuando todos los demás pueden ser perdonados? ¿Y cómo se relaciona esto con la enseñanza bíblica más amplia sobre la gracia y el perdón de Dios? Para muchos creyentes, estas palabras han sido fuente de profunda ansiedad. ¿Qué sucede si, en un momento de debilidad o confusión, han blasfemado contra el Espíritu? ¿Están condenados sin posibilidad de redención? Para responder a estas preguntas, debemos examinar cuidadosamente el contexto específico en que Jesús pronunció estas palabras y profundizar en el significado teológico más amplio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La naturaleza de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para comprender lo que constituye la blasfemia contra el Espíritu Santo, debemos primero entender quién es el Espíritu Santo en la teología cristiana. El Espíritu no es simplemente una fuerza o influencia divina, sino la tercera persona de la Trinidad, igual en divinidad al Padre y al Hijo. En el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo jugaba un papel fundamental, siendo el poder mediante el cual Cristo realizaba sus milagros. La blasfemia, en su sentido bíblico, va más allá de simplemente pronunciar palabras ofensivas. Implica un rechazo deliberado y consciente de la verdad divina, una atribución maliciosa de lo que es claramente divino a fuerzas malignas. Analizando el contexto específico en que Jesús habló del pecado imperdonable, podemos identificar varias características claves de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Primero, implica atribuir deliberadamente la obra del Espíritu Santo a Satanás. Los fariseos no cometieron este pecado por ignorancia. Habían presenciado repetidamente los milagros de Jesús, tenían un profundo conocimiento de las Escrituras, y aún así, por motivos maliciosos, atribuyeron su poder al príncipe de los demonios. Segundo, representa un endurecimiento voluntario del corazón ante la evidencia divina. Los fariseos no podían negar los milagros que veían con sus propios ojos, pero se negaban a aceptar su origen divino. Su rechazo no era producto de dudas sinceras, sino de una determinación obstinada de oponerse a Jesús a cualquier costo. Tercero, constituye un rechazo total y consciente de la gracia salvadora de Dios. Al declarar que el poder sanador y liberador de Jesús era demoníaco, los fariseos cerraban la puerta a la única fuerza que podía conducirlos al arrepentimiento, la obra del Espíritu Santo. El teólogo Eduardo Delgado lo explica de esta manera: la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que alguien comete accidentalmente o en un momento de debilidad. Es el resultado final de un proceso prolongado de endurecimiento deliberado contra la verdad divina, hasta el punto donde la persona llama bien al mal y mal al bien, y lo hace con plena conciencia y sin remordimiento. Esta comprensión nos ayuda a entender por qué este pecado es imperdonable. No es porque exceda los límites de la gracia divina, sino porque representa un rechazo absoluto y sostenido de la única fuerza que podría llevar a una persona al arrepentimiento. Si alguien rechaza persistentemente al Espíritu Santo y atribuye su obra a fuerzas demoníacas, se coloca a sí mismo fuera del alcance del proceso mismo de salvación. Las interpretaciones teológicas a través de la historia. A lo largo de 2 milenios de historia cristiana, teólogos y líderes religiosos han ofrecido diversas interpretaciones sobre la naturaleza exacta del pecado imperdonable. Estas perspectivas no son necesariamente contradictorias, sino que iluminan diferentes aspectos de este complejo tema. En los primeros siglos de la Iglesia, padres como Atanasio y Agustín vincularon la blasfemia contra el Espíritu Santo con la impenitencia final. Agustín escribió: «Es la impenitencia contra la cual clama todo pecado,
y que hace que todo pecado sea irremisible. Mientras uno permanece en esta vida, no puede ser considerado impenitente. Esta perspectiva sugiere que lo que hace imperdonable este pecado no es su magnitud sino la persistencia en él hasta el final de la vida, rechazando toda oportunidad de arrepentimiento. Durante la Reforma, Juan Calvino desarrolló esta idea, sugiriendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo implica una rebelión consciente contra la verdad conocida. Escribió: los que pecan contra el Espíritu Santo son los que, con deliberada malicia, resisten a Dios cuando son tan sobrecogidos por el poder de la verdad divina que no pueden alegar ignorancia. Para Calvino, este no era un pecado que los verdaderos creyentes pudieran cometer, sino el sello final de aquellos que habían endurecido completamente sus corazones contra Dios. En tradiciones teológicas más recientes, algunos han interpretado este pecado como el rechazo persistente de la oferta de salvación de Cristo. El conocido predicador Charles Spurgeon afirmó: el gran pecado imperdonable es continuar rechazando a Jesucristo. Desde esta perspectiva, mientras una persona siga respirando, existe la posibilidad de arrepentimiento y perdón. Otras tradiciones cristianas han vinculado la blasfemia contra el Espíritu Santo con pecados específicos como la apostasía deliberada o la atribución consciente de obras divinas a Satanás, siguiendo el ejemplo directo de los fariseos en el relato evangélico. La tradición católica, representada en el Catecismo, habla de pecados contra el Espíritu Santo que incluyen la desesperación de la salvación, la presunción, la envidia obstinada de la gracia de otros, la obstinación en el pecado y la impenitencia final. A pesar de estas variaciones, surge un consenso importante. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que se cometa por accidente, en un momento de debilidad, o por ignorancia. Implica un rechazo deliberado, persistente y consciente de la verdad divina, hasta el punto de atribuir la obra evidente del Espíritu a fuerzas demoníacas. El aspecto psicológico, la ansiedad sobre el pecado imperdonable. Una de las ironías más tristes relacionadas con la enseñanza sobre el pecado imperdonable es que quienes más se atormentan con el temor de haberlo cometido son, casi invariablemente, aquellos que están más lejos de cometerlo realmente. Manuel Gómez, un pastor con más de 30 años de experiencia en consejería espiritual, relata: he atendido a docenas de creyentes atormentados por el temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Invariablemente, son personas de conciencia sensible, profundamente comprometidas con su fe. Su miedo mismo es evidencia de que no han cometido este pecado, pues muestra un corazón todavía sensible a la obra del Espíritu. Esta ansiedad espiritual a menudo surge de malentendidos sobre la naturaleza del pecado imperdonable. Algunas personas temen que pensamientos intrusivos o momentos de duda puedan constituir blasfemia contra el Espíritu. Otros recuerdan momentos de rebelión o alejamiento de la fe y temen haber cruzado una línea irreversible. La psicóloga cristiana Raquel Sánchez observa: es importante entender que los pensamientos intrusivos, incluso aquellos que pueden parecer blasfemos, no constituyen el pecado imperdonable. Tales pensamientos a menudo son síntomas de trastornos de ansiedad, particularmente el TOC religioso, no indicadores de depravación espiritual. Esta distinción es crucial para el bienestar espiritual. Los pensamientos no solicitados que cruzan nuestra mente no reflejan necesariamente la verdadera orientación de nuestro corazón. La blasfemia contra el Espíritu Santo, como hemos visto, es un acto deliberado, no un pensamiento intrusivo no deseado. De manera similar, momentos de duda, confusión espiritual, o incluso periodos de alejamiento de la fe no constituyen automáticamente la blasfemia imperdonable. La historia bíblica está repleta de creyentes que experimentaron profundas dudas y fracasos espirituales, desde Abraham hasta Pedro, y que sin embargo encontraron restauración y perdón. Un indicador clave que los teólogos han señalado es que quienes realmente han cometido el pecado imperdonable no experimentan preocupación por ello. El estado de completo endurecimiento que caracteriza a este pecado incluye la ausencia de toda ansiedad espiritual o deseo de reconciliación con Dios. Como expresó el teólogo Carlos Martínez, el verdadero peligro no es haber cruzado ya una línea irreversible, sino el proceso gradual de endurecimiento que, si no se revierte, podría eventualmente conducir a ese estado. La preocupación por el estado de nuestra alma es en sí misma una señal de la obra continua del Espíritu Santo en nosotros.
El contexto bíblico más amplio, la tensión entre juicio y misericordia. Para comprender plenamente la enseñanza de Jesús sobre el pecado imperdonable, debemos situarla dentro del contexto más amplio de la revelación bíblica sobre el juicio y la misericordia divinos. La Biblia mantiene constantemente una tensión sagrada entre estos dos aspectos de la naturaleza de Dios. Por un lado, las Escrituras proclaman repetidamente la vastedad de la misericordia divina. En el Antiguo Testamento, Dios se revela a Moisés como misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Los salmos celebran esta misericordia, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículos 11 y 12. En el Nuevo Testamento, la parábola del hijo pródigo retrata a un padre que corre para recibir a su hijo arrepentido, mientras que la parábola de la oveja perdida muestra a un pastor que deja 99 ovejas seguras para buscar la única extraviada. Por otro lado, la Biblia también afirma claramente la realidad del juicio divino. El mismo pasaje en Éxodo que proclama la misericordia de Dios continúa diciendo que Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Los profetas anunciaron repetidamente el juicio divino sobre la injusticia y la idolatría. Y Jesús mismo habló más sobre el juicio y el infierno que cualquier otro personaje bíblico. La enseñanza sobre el pecado imperdonable debe entenderse dentro de esta tensión. No contradice la vastedad de la misericordia divina, sino que reconoce que esa misericordia nunca se impone forzosamente a quienes la rechazan categóricamente. Como explica el teólogo González Ruiz, el pecado imperdonable no es imperdonable porque exceda la capacidad o voluntad de Dios para perdonar, sino porque representa un rechazo tan fundamental de la gracia que hace imposible el arrepentimiento. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero respeta nuestra libertad de rechazar persistentemente ese perdón. Este entendimiento encuentra eco en otros pasajes bíblicos que advierten sobre el peligro del endurecimiento espiritual. En Hebreos capítulo 3, el autor exhorta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De manera similar, Hebreos capítulo 6 advierte sobre la imposibilidad de renovar para arrepentimiento a aquellos que recayeron, habiendo experimentado previamente las realidades espirituales. Este pasaje, como la enseñanza sobre el pecado imperdonable, no debe entenderse como una limitación del poder o la voluntad de Dios para perdonar, sino como una advertencia sobre las consecuencias del endurecimiento persistente. Casos bíblicos de pecados graves perdonados. Para calibrar adecuadamente nuestra comprensión del pecado imperdonable, resulta esclarecedor examinar casos bíblicos de pecados extremadamente graves que, sin embargo, fueron perdonados. Estos ejemplos iluminan por contraste la naturaleza única de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Consideremos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que sin embargo cometió adulterio con Betsabé y luego orchestró efectivamente el asesinato de su esposo Urías. Estos actos representan violaciones flagrantes de 2 de los 10 mandamientos. Sin embargo, cuando el profeta Natán confrontó a David, éste reconoció su pecado. Su arrepentimiento, capturado bellamente en el Salmo 51, le llevó al perdón, aunque no le eximió de las consecuencias de sus acciones. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, negó conocerle 3 veces durante su juicio, incluso maldiciendo para reforzar su negación. Este acto podría considerarse una traición extrema. Sin embargo, Pedro lloró amargamente después de su fallo, y Cristo lo restauró completamente, hasta el punto de convertirlo en una columna de la iglesia primitiva. Quizás el ejemplo más impactante es Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Como perseguidor de la iglesia primitiva, participó activamente en el arresto, encarcelamiento y ejecución de cristianos. Incluso sostuvo los mantos de quienes apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Posteriormente, Pablo se describiría a sí mismo como el primero de los pecadores. Sin embargo,
Tras su dramático encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco, experimentó una transformación radical y se convirtió en el apóstol más influyente. Estos ejemplos son particularmente relevantes porque cada uno de estos hombres cometió pecados contra Cristo o sus seguidores. David pecó gravemente contra personas hechas a imagen de Dios. Pedro negó directamente a Jesús. Pablo persiguió violentamente a la Iglesia de Cristo. La transformación de estos hombres ilustra las palabras de Jesús: a cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Incluso acciones y palabras directamente contra Cristo pueden ser perdonadas cuando hay arrepentimiento genuino. ¿Qué distingue estos casos del pecado imperdonable? Precisamente la presencia de arrepentimiento genuino. A pesar de la gravedad de sus faltas, cada uno de estos hombres mantuvo un corazón que podía ser alcanzado por el Espíritu Santo, que podía reconocer la verdad cuando la confrontaba, que podía experimentar convicción y contrición. La blasfemia contra el Espíritu Santo, en contraste, representa un endurecimiento tan completo que cierra la puerta al arrepentimiento mismo. Al llamar mal a lo que evidentemente es obra del Espíritu Santo, la persona rechaza el mismo medio por el cual Dios trae convicción de pecado y deseo de restauración. Signos de advertencia. El camino hacia el endurecimiento espiritual. La blasfemia contra el Espíritu Santo no ocurre generalmente como un acto aislado, sino como la culminación de un proceso gradual de endurecimiento espiritual. Comprender las etapas de este proceso puede servir como advertencia saludable para vigilar nuestro propio corazón. El primer paso en este camino peligroso suele ser la supresión de la verdad conocida. En Romanos capítulo 1, Pablo describe a aquellos que detienen con injusticia la verdad. Esto ocurre cuando reconocemos interiormente algo como verdadero, pero lo rechazamos porque interfiere con nuestros deseos o planes. Este rechazo inicial, si persiste, conduce a lo que las Escrituras llaman endurecimiento del corazón. La teóloga Ana Vidal explica: el corazón endurecido no es el que duda o lucha, sino el que ha dejado de luchar, el que ha decidido conscientemente ignorar la verdad divina cuando ésta resulta inconveniente. Conforme avanza este proceso, la persona desarrolla justificaciones cada vez más elaboradas para sus elecciones. Reinterpreta la realidad para defender su posición. Como describió el profeta Isaías: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Isaías capítulo 5, versículo 20. A medida que este endurecimiento progresa, la conciencia se vuelve cada vez menos sensible. Pablo habla de aquellos cuya conciencia está cauterizada, como si hubiera sido quemada hasta perder toda sensibilidad. Las advertencias que una vez provocaron inquietud ahora apenas registran una respuesta. El siguiente paso es particularmente peligroso. La persona comienza a ridiculizar o atacar lo que reconoce, en algún nivel, como verdadero. Se vuelve antagonista activo contra la verdad que amenaza su autonomía moral o espiritual. Ya no es suficiente ignorar. Ahora debe atacar. Es en esta etapa donde la persona se acerca al precipicio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Habiendo reconocido la obra del Espíritu pero habiéndola rechazado repetidamente, ahora se vuelve contra ella, atribuyéndola a fuerzas malignas para justificar su rechazo continuo. El pastor Ramírez observa: el peligro real no es tanto que Dios retire su perdón, sino que la persona, a través de rechazos repetidos de la verdad, se vuelva incapaz de reconocer la necesidad de perdón o de responder a la obra del Espíritu. Esta comprensión del proceso nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, destaca la importancia de mantener un corazón sensible y receptivo a la verdad, incluso cuando ésta nos incomoda. Segundo, nos advierte contra justificar o racionalizar el pecado, reconociendo que tales patrones pueden llevarnos a un endurecimiento progresivo. Tercero, subraya la importancia de responder prontamente a la convicción del Espíritu Santo en lugar de resistirla o posponerla. Como escribió el autor de Hebreos: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 4, versículo 7. La urgencia de esta exhortación refleja el peligro real del endurecimiento progresivo. El consuelo para los preocupados. Para aquellos que viven atormentados por el temor de haber cometido el pecado imperdonable, las Escrituras ofrecen varias fuentes de consuelo y seguridad.
Primero, la misma preocupación por haber cometido este pecado es una fuerte indicación de que no lo has cometido. Como hemos visto, la blasfemia contra el Espíritu Santo implica un rechazo tan completo y un endurecimiento tan absoluto que elimina toda preocupación por el estado espiritual. Aquellos que verdaderamente han endurecido su corazón hasta este punto no están preocupados por su condición espiritual. Como expresó el teólogo C.S. Lewis, un hombre que está preocupado porque ha cometido el pecado imperdonable demuestra por esa misma preocupación que no lo ha cometido. Segundo, las Escrituras ofrecen abundantes promesas sobre la disposición de Dios para perdonar a todos los que se vuelven a Él con arrepentimiento genuino. Juan escribió: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 9. No hay excepciones o calificaciones a esta promesa para aquellos que confiesan con sinceridad. De manera similar, el profeta Isaías transmitió esta invitación divina: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. La disposición de Dios para limpiar incluso los pecados más profundos es una verdad constante en toda la revelación bíblica. Tercero, el carácter de Dios revelado en las Escrituras y encarnado en Cristo es fundamentalmente misericordioso. El salmista declaró: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86, versículo 5. Esta abundancia de misericordia encuentra su expresión suprema en la cruz, donde Cristo murió incluso por aquellos que lo estaban crucificando. El pastor Martín Rodríguez ofrece este consejo a quienes luchan con el temor de lo imperdonable: si sientes dolor por tus pecados, si deseas reconciliarte con Dios, si anhelas su perdón, estas son evidencias claras de que el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida. Y donde el Espíritu obra, hay esperanza de perdón y restauración. Para aquellos cuyas conciencias están particularmente atormentadas, puede ser útil buscar el consejo de pastores o consejeros espirituales maduros que puedan ofrecer perspectiva y guía. A veces, estos temores pueden estar vinculados a condiciones como el trastorno obsesivo-compulsivo con manifestación religiosa, que pueden beneficiarse de intervención profesional junto con el cuidado pastoral. Finalmente, es importante recordar que nuestro acceso al perdón y la salvación no depende de nuestra capacidad para diagnosticar perfectamente nuestro estado espiritual, sino de la fidelidad de Dios a sus promesas. Como Pablo escribió a Timoteo: si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 13. El contraste, la amplitud del perdón divino. Para apreciar plenamente la excepcionalidad del pecado imperdonable, debemos contrastarlo con la amplitud asombrosa del perdón divino que las Escrituras proclaman consistentemente. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: perdónanos nuestras deudas, estableciendo el perdón como parte integral de la relación cotidiana con Dios. Cuando Pedro preguntó si debía perdonar hasta 7 veces, Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Mateo capítulo 18, versículo 22, ilustrando la expansividad del perdón divino. Momentos antes de su muerte, Jesús oró por quienes lo crucificaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Si Jesús podía solicitar perdón para quienes le daban muerte, cuanto más está disponible su gracia para quienes se vuelven a Él en arrepentimiento. Consideremos también la serie de parábolas en Lucas capítulo 15. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Cada una de estas historias ilustra el gozo extravagante de Dios en recuperar lo perdido, en perdonar lo que parecía imperdonable, en restaurar relaciones que parecían irreparablemente rotas. En la parábola del hijo pródigo, el hijo ha insultado profundamente a su padre, desperdiciado su herencia, y deshonrado a su familia. Sin embargo, cuando comienza el camino de regreso, el padre corre a su encuentro, lo abraza, y organiza una celebración. Jesús utiliza esta poderosa imagen para ilustrar el corazón de Dios hacia los pecadores arrepentidos. La amplitud del perdón divino es quizás más poderosamente ilustrada en la cruz misma.
Pablo escribe que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. La muerte de Cristo no fue solo para pecados leves o faltas menores, sino para la totalidad de la rebelión humana contra Dios. El teólogo Martínez observa, el arrepentimiento genuino nunca encuentra los límites del perdón divino. La única barrera real es nuestra resistencia a arrepentirnos, no la resistencia de Dios a perdonar. Esta verdad se manifiesta repetidamente en los relatos de conversión a lo largo de la historia cristiana. Desde Agustín, cuya vida anterior incluía inmoralidad y adherencia a falsas enseñanzas, hasta testimonios contemporáneos de traficantes, asesinos y perseguidores de cristianos que han encontrado perdón en Cristo, la historia de la Iglesia está repleta de evidencias de la capacidad de Dios para perdonar incluso los pecados más graves. Este contraste subraya un punto esencial. Lo que hace único al pecado imperdonable no es que supere algún límite cuantitativo de la paciencia de Dios, sino que representa un rechazo cualitativo del único medio por el cual podemos recibir perdón. Al rechazar completamente al Espíritu Santo y atribuir deliberadamente su obra a fuerzas demoníacas, la persona se coloca fuera del alcance del perdón no porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque ha rechazado el único canal a través del cual el perdón puede llegar. Aplicaciones para la vida espiritual contemporánea. La enseñanza sobre el pecado imperdonable, adecuadamente entendida, tiene profundas implicaciones para nuestra vida espiritual en el mundo contemporáneo. Primero, nos llama a mantener una conciencia sensible y un corazón receptivo. En una cultura que a menudo celebra la autonomía moral y el rechazo de la autoridad externa, las palabras de Jesús nos recuerdan el peligro real del endurecimiento progresivo. Debemos cultivar la disposición a ser confrontados por la verdad, incluso cuando ésta desafía nuestras preferencias o conveniencias. La escritora Lucía Torres sugiere una práctica espiritual regular. Periódicamente, debemos invitar al Espíritu Santo a examinar nuestros corazones, como lo hizo el salmista al orar: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad». Salmo 139. Versículos 23 y 24. Segundo, la enseñanza sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo nos advierte contra la tentación de reducir lo divino a lo demoníaco y viceversa. En un mundo polarizado, existe la tendencia creciente a demonizar lo que difiere de nuestras propias perspectivas y a sacralizar lo que las refuerza. Jesús nos llama a un discernimiento más profundo, a reconocer genuinamente la obra del Espíritu Santo incluso cuando desafía nuestras categorías y preferencias. El pastor Felipe Núñez observa, cuando etiquetamos automáticamente como «del diablo» lo que simplemente nos resulta incómodo o desafiante, nos acercamos peligrosamente a la actitud de los fariseos que Jesús condenó. Del mismo modo, cuando santificamos nuestros propios prejuicios o intereses, confundiendo nuestra voluntad con la de Dios, invertimos la realidad espiritual. Tercero, esta enseñanza nos invita a apreciar más profundamente el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu no es una fuerza impersonal o un concepto abstracto, sino la presencia activa de Dios trabajando para guiarnos a la verdad, convencernos del pecado, y transformarnos a la semejanza de Cristo. Cultivar una relación consciente con el Espíritu a través de la oración, la meditación en las Escrituras, y la obediencia fiel fortalece nuestra sensibilidad espiritual. Cuarto, la distinción entre el pecado imperdonable y toda otra transgresión nos recuerda la vastedad de la gracia divina disponible para todos los que se vuelven a Dios en arrepentimiento genuino. Ningún error pasado, por grave que sea, está más allá del alcance del perdón divino si nos acercamos a él con corazón contrito. Esta verdad tiene implicaciones tanto personales como pastorales. A nivel personal, nos libera de la parálisis espiritual que puede resultar de la vergüenza por pecados pasados, invitándonos a recibir y vivir en la libertad del perdón de Cristo. A nivel pastoral, nos equipa para ofrecer esperanza genuina a quienes luchan con culpa y remordimiento, señalando la capacidad de Dios para redimir incluso las historias más marcadas por el fracaso y la transgresión. Finalmente, las palabras de Jesús sobre el pecado imperdonable nos recuerdan la seriedad suprema de nuestras elecciones espirituales. Aunque vivimos en una cultura que a menudo trata todas las decisiones como igualmente válidas y todas las consecuencias como temporales, Jesús nos recuerda que algunas elecciones tienen implicaciones eternas.
Esta sobriedad no debe producir ansiedad paralizante, sino un compromiso renovado con la integridad espiritual y la humildad ante Dios. Conclusión: misericordia, advertencia y esperanza. Al concluir nuestra exploración del único pecado que Dios no perdona, nos encontramos sosteniendo una paradoja sagrada. La misericordia ilimitada de Dios coexiste con la posibilidad real de una resistencia tan completa a esa misericordia que se vuelve efectivamente imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un acto casual o un error momentáneo. Es el punto final de un camino de resistencia deliberada contra la verdad divina, un endurecimiento tan completo que la persona se vuelve incapaz de reconocer la obra del Espíritu Santo, atribuyéndola en cambio a fuerzas malignas. Este estado representa no tanto un límite en la capacidad o disposición de Dios para perdonar, sino un rechazo tan fundamental del único medio de salvación que hace imposible el arrepentimiento. Para la gran mayoría de nosotros, incluso aquellos que han experimentado serias luchas espirituales o momentos de rebelión, el pecado imperdonable permanece como una advertencia, no como una realidad vivida. Mientras mantenemos cualquier sensibilidad hacia la obra del Espíritu, cualquier disposición para reconocer la verdad, cualquier deseo de reconciliación con Dios, permanecemos dentro del alcance de su gracia. El verdadero peligro no es haber cruzado ya una línea irreversible, sino el proceso gradual de endurecimiento que, si no se revierte, podría eventualmente conducir a ese estado. Las palabras de Jesús nos llaman a vigilar nuestros corazones, a mantener la sensibilidad hacia la verdad divina, y a responder con humildad cuando el Espíritu nos confronta. Al mismo tiempo, la enseñanza sobre el pecado imperdonable destaca, por contraste, la amplitud asombrosa del perdón divino. Todos los otros pecados y blasfemias pueden ser perdonados. No hay transgresión pasada, por grave que sea, que esté más allá del alcance de la gracia de Dios para aquellos que se acercan a Él con arrepentimiento genuino. Esta verdad ofrece esperanza liberadora para todos los que luchan con culpa y vergüenza por fallos pasados. En última instancia, la enseñanza de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo no pretende generar ansiedad paralizante sino un compromiso renovado con la integridad espiritual. Nos recuerda que nuestras elecciones espirituales tienen consecuencias profundas, que nuestra respuesta al Espíritu de Dios no es un asunto trivial sino de importancia eterna. Que podamos, entonces, cultivar corazones sensibles a la obra del Espíritu Santo, receptivos a la verdad divina incluso cuando nos desafía, y abiertos a la corrección cuando nos extraviamos. Y que podamos vivir en la confianza gozosa de que para todos los que se vuelven a Dios con corazón sincero, su misericordia permanece tan vasta como el océano y su gracia tan ilimitada como el cielo. 3 lecciones fundamentales para nuestra vida. 1. La sensibilidad espiritual es un tesoro que debemos proteger activamente, manteniéndonos receptivos a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. 2. El arrepentimiento genuino siempre encuentra un océano de gracia divina. Ningún pecado confesado con corazón contrito está más allá del poder redentor de Cristo. 3. Nuestras elecciones espirituales, especialmente cómo respondemos a la verdad cuando nos confronta, tienen consecuencias profundas que pueden moldar nuestra capacidad futura para reconocer y recibir la gracia de Dios. 3 preguntas para reflexionar. 1. ¿En qué áreas de tu vida podrías estar resistiendo la obra del Espíritu Santo, justificando comportamientos o actitudes que sabes que no están alineados con la verdad divina? 2. ¿Cómo puedes cultivar una mayor sensibilidad a la guía del Espíritu Santo en tu vida cotidiana? 3. Si has estado luchando con el temor de lo imperdonable, ¿qué pasos prácticos puedes dar para abrazar la seguridad del perdón divino disponible en Cristo? Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de uno de los temas más desafiantes de las Escrituras. Esperamos que esta enseñanza haya traído claridad y consuelo a tu vida espiritual. Si este contenido te ha resultado edificante, te invitamos a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu perspectiva podría ayudar a otros que están lidiando con preguntas similares. No olvides suscribirte a nuestro canal Secretos de la Biblia para más contenido que ilumina las verdades eternas de la Palabra de Dios para nuestra vida contemporánea.